Amigos, bienvenidos al personaje de la semana de Caracol Radio. En la última semana hubo una serie de manifestaciones en Barranquilla y en el país, pero muy especialmente quiero centrarme en Barranquilla en torno a lo que ha sido un mes de reflexión sobre los derechos, sobre la diversidad y sobre la comunidad LGBTIQ+, que de pronto para muchas personas, me puedo incluir también, es complejo poder entender todo este proceso de una comunidad de personas que son amigos de uno, que conviven con uno, familiares de uno. Y hoy queremos conversar para acercarnos más al ser humano. Y ese es el tema central de nuestro personaje de la semana. Tenía esta conversación pendiente con Claudia Martelo, una escritora a quien admiro mucho y que ya había estado aquí con nosotros con su primer libro, donde abrió su corazón desde la experiencia de una madre con su hijo, cuando empieza el hijo a decirle: mira mamá, aquí yo quiero decirte algo, y ustedes recuerdan seguramente, y si lo buscan en el archivo pueden conocer la historia. Claudia además acaba de publicar su libro Volverse Océano, y lo ha presentado en la Feria del Libro. Aquí lo presento para los amigos que están siguiéndonos en Facebook. Este programa, que recuerdan ustedes, va por radio y también por el Facebook de Caracol. Y Claudia está con nosotros. Qué bueno tenerte nuevamente en Caracol Radio y con este segundo libro, que es otra faceta, otra reflexión tuya como escritora desde la misma realidad de mujer y de madre. Bienvenida. Muchas gracias, Martín. Yo siempre feliz de estar aquí en Caracol Radio y en mi casa, pues Barranquilla, en esta casa que le abre las puertas a todos, a todas. Y bueno, muy contenta. Publiqué mi novela, es una novela de no ficción, autobiográfica, un testimonio de todas los sucesos a partir de la publicación de mi primer libro, todas las historias que yo fui recogiendo en el camino, la gente que se me acercó, las experiencias con otras mamás sobre todo, pero me hice la gran pregunta cuando empecé a redactar esas historias, que quién era yo, quién era yo ante la postura de todo lo que me fue impuesto, porque ya no trago entero, porque ya no tengo miedo a hablar, porque ya veo todo con otra perspectiva, y más que todo porque siento, no solamente en este tema de diversidad sexual, sino en todos los temas sociales, temas de mujer, siento y me llega mucho al corazón las diferencias. Entonces, esta es la historia pues de Claudia, naciendo y viviendo en una ciudad acartonada como Barranquilla, por más que digan que somos abiertos y que vivimos en un país también no homofóbico, pues la realidad no es así, y yo los invito a pasarse por redes para que se den cuenta pues que todavía tenemos muchos prejuicios. Entonces, esa es mi historia y bueno, estoy aquí feliz de estar con ustedes. El primer libro de Claudia, titulado Madres del Triángulo Rosa, que como les dije contaba esa relación cuando su hijo a los 17 años le revela su identidad y su orientación sexual, fue, además a mí me llegó al corazón la vivencia y lo que Claudia nos regaló en sus letras. Este libro en particular, yo porque además te escuché o pude ser testigo de una conversación tuya con mi esposa, y mi esposa me decía, es que hay que ponerse en los zapatos de una mujer, y yo creo que aquí dejaste tú el corazón. Volverse océano, es eso, es como sumergirse en esos sentimientos, en esas emociones. ¿Por qué volverse al océano? Bueno, yo a partir de una metáfora, a mí me gusta mucho Jalil Gibran, y yo recuerdo una metáfora que se llama el río y el océano. Nosotros vivimos aquí frente al río Magdalena, que desemboca en este mar Caribe. Y el río, pues la metáfora dice, el río atraviesa poblados, muerto de miedo, llega a desembocar al mar. Entonces, el río es mi historia, soy yo, como todo lo que he vivido, lo que he recorrido. Y finalmente llego a un océano que es donde nos unimos con todas las personas. Mejor dicho, todo el amor, todas las familias, todos llegan y somos una misma persona. ¿Cómo puedo convivir yo en un lugar donde también tengo que aceptar al que rechaza? Entonces, pues antes vivía pues con resentimiento y con rabia, y ese no es pues el verdadero amor. Entonces, tú te vuelves océano cuando
puedes entender que la otra persona no tiene tu mismo recorrido, tu mismo experiencia, pero puedes convivir. Entonces muchos nos vamos de Barranquilla, nos vamos de la ciudad, nos vamos de este colegio, y no, tú puedes estar en ese océano con una convicción. Entonces esa es la metáfora de Jalil Gibran, que es bellísima, cómo ese río muerto de miedo y con turbulencia y fluye por todo, bueno, desde el inicio de Colombia y llega con todo esto a esta ciudad, y cómo puede llegar y sumergirse al mar y poder convivir. Entonces esa es la historia de Volverse Océano. Bueno, entonces vamos a hablar de esa experiencia como mujer en una ciudad que, ha dicho Claudia al inicio, pareciera muy abierta, pero no lo es tanto. O sea, hay muchas presiones en esta Barranquilla, en este departamento. Y además vamos a tener una historia que yo quiero que escuchemos también con el corazón abierto. El de un joven que nos acompaña, Darren Acosta, joven trans, 23 años. Sí. Y Darren, bienvenido a Caracol Radio y gracias por contar tu experiencia, que entiendo es la primera vez que hablas en público de esto, de tu vida. Sí, tengo nervios. Tranquilo. Es normal que lo tengas. ¿Es un proceso reciente en el que estás o es un proceso de toda la vida? Pues considerándome chico trans, pues a los 20 años. Ya, y analizando todo lo que es con mi infancia, hay cositas en las que te das cuenta de que siempre me identifiqué como un chico, pero por cuestiones de la sociedad, de familia, religión, todo eso, es como que uno se cierra y se va moldeando. Y ya cuando coges la mayoría de edad es que te vas dando cuenta y te vas descubriendo, es como si estuvieras renaciendo nuevamente. Bueno, Claudia me va a acompañar mucho en esta reflexión porque ha tenido la oportunidad. Claudia ha hablado con tanta gente, con madres, con sacerdotes también, alguna vez me decías, ¿verdad? Así es. Con mucha gente que se ha ocultado, su ser, lo que es como persona. No es fácil. No es fácil. Fíjate que Darren dice una frase bellísima que es renacer. Y eso yo mismo lo sentí con mi hijo cuando él me habla con la verdad, porque nosotros recibimos a nuestros hijos con todo el amor, te vamos a aceptar como sea, le prometemos la vida esta y la otra, y no es así. Nos dejamos llevar por las apariencias, por las presiones de las personas, por el qué dirán, pero cuando Darren o mi hijo o el sacerdote que cuenta mi historia o todas estas personas, pues comienzan a sentir física y biológicamente que la cosa no es así y que te estás dando cuenta que tú sientes mariposas, ¿cierto? Así como si yo siento por otro chico, por algo que no te ha dicho la sociedad que tienes que sentir, tú dices, algo está mal. Entonces, eso es lo que yo digo, vivir en coherencia, vivir con la verdad, así como le hemos enseñado a nuestros hijos, sean honestos, es lo mismo, aceptar que están siendo honestos, están siendo valientes. Entonces, esa frase me encanta que la digas porque para mí fue un renacer, cuando tú empiezas a vivir una verdad y reaprendes que no era así como te dijeron y no era así, que el sacerdote no puede tener esa vida, que tus hijos no van a hacer lo que tú esperabas, ni te van a llevar los nietos. Entonces te sales de la caja y ahí es donde dices, bueno, así es, bienvenido el cambio y bienvenido a esta nueva vida. Entonces me encanta esa palabra de renacer. Bueno, para ayudarnos a entender un poco, Darren, en este momento has encontrado tu identidad como trans, ¿verdad? Pero has pasado por diferentes etapas en tu vida. Sí. Es como digo, sobre la sociedad y eso, prácticamente es un descubrimiento. Yo creo que desde cuando ya tienes el uso de memoria hasta cuando mueres es como uno se está descubriendo. Entonces, un constante cambio. Entonces, como le había explicado, yo pues me gustaba era jugar con niños y todo, me gustaba vestir de chico. Y me gustaba ver también a las niñas, porque para mí era algo normal, era como la inocencia en la infancia.
Y ya cuando llegué a la preadolescencia, adolescencia, fue como que me estrellé con la realidad y decir, no, esto no es así, esto está mal. Claro, porque también me crié en un hogar religioso, entonces hay muchas cosas en las que te enseñan de que si eres así, que si te gustan las chicas, te vas a ir al infierno, porque Dios nada más creó al hombre, a la mujer, y pues esa familia. Entonces yo pasé por el proceso de descubrimiento en el que yo dije, ok, soy bisexual, me gustan también las chicas. Claro que fue difícil porque yo, ay no, me voy a ir al infierno, ya perdí la salvación, todo eso, es todo por la crianza. Entonces ya cuando fui creciendo más, ya a los 17, yo dije, no, solo me gustan las chicas. Pero claro, en ese momento yo no sabía que yo era trans, eso estaba como ahí oprimido. Y me incomodaba vestir de chica. De hecho, recuerdo que tipo 10 años me colocaban vestidos y a mí no me gustaba, yo me sentía mal, sentía que me estuvieran expuestos. Pongamos como si a usted de niño lo obligaran a colocarse un vestido, usted se va a sentir que lo están humillando. Yo me sentía así. A mí no me gustaba vestir de chica. Odié los vestidos de una manera impresionante en el que me los compraban y yo los tiraba porque no me gustaban. Me sentía mal. ¿Hasta qué edad usaste vestidos? A esa edad, hasta los 12 por ahí. Ya yo usaba era puro pantalón y pantaloneta. Así era que me gustaba vestir a mí. Pero claro, ya en la adolescencia yo usaba todavía pantalones ajustados porque era el miedo. Yo viví con mucho miedo. Incluso ahora puedo decir que a veces tengo miedo. Y es que, bueno, yo cuando ya entré a la universidad, yo lo inicié fue cortando el cabello. Y eso era un paso. La gente lo ve como algo simple, pero para mí eso fue un paso gigante. Porque a mí siempre me amenazaban que cuidado, te vas a cortar el cabello, que te vamos a pegar, que no sé qué. ¿En la familia, en la casa? Sí, claro. Porque es que si eres mujer y te cortas el cabello, ya eres un macho. Ya eres marimacho. Entonces yo me lo corté. La única persona que le gustó fue a mi abuela. Ya yo estando en la universidad, yo voy viendo de que me está incomodando que me llamen de ella. Yo no. Y me sentía cómodo que me llamaran de él. Entonces ahí fue otro proceso de descubrimiento. Porque es algo de que yo fui transfóbico. Era tipo, ay no, ese chico, mira cómo se viste y tal. Porque es algo que a mí me inculcaron. Incluso yo llegué a ser homofóbico en mi adolescencia, cuando yo no tenía conocimiento de nada. Yo me llegué a odiar a mí también por eso, porque no, esto está mal. Y al pasar de los tiempos, yo voy ahí tratando de encontrarme, tratando de retroalimentarme sobre todos esos temas. Entonces ya a los 19, 20 años fue un choque en el que, hey, soy trans. Me identificó como chico. Entonces de ahí me fui alejando de las personas, fui quedándome con pocas personas y tratar de buscar mi camino, buscarme, hasta que ya lo acepté y fue donde dije, ok, voy a comprar un pantalón. Y ahí fue, mi primer pantalón lo compré en el 2019. Y eso fue también cuando yo me puse ese pantalón, ya camisa de chico, pantalones de chico, ya era 100% vistiendo como chico. Tenía miedo, tenía ansiedad, sentía emoción, como que, ok, vamos a salir. Ya, eso fue una emoción, miedo, eran muchas emociones encontradas, pero fue otro paso que la gente dirá, eso es simple, eso es normal. No, para mí no lo era. Entonces, ya de ahí, a mi familia no le gustó para nada. Que, ay, mira, pero ahora sí es un macho, que no sé qué. Yo, pues, haciendo caso omiso a los comentarios. Y ahí comencé a comprar pantalones de chico. Y ya ahí 100% pura ropa de chico. Luego, yo no sabía nada de lo de la testosterona. O sea, de que yo no tenía conocimiento de absolutamente nada. Eso fue descubriendo poco a poco. Ya ahora sí, ya hay información por todos lados, lo cual me parece genial. Pero yo esa información la fui descubriendo poco a poco. Y en el 2017 yo decidí querer cambiarme el nombre. Y descubrí el nombre Darren. Y yo,
que me encantó, me enamoré y me lo expropié. Me quedé con ese nombre, me encantó y ya me presentaba como Darren, claramente tenía el nombre de nacimiento, pero a mi persona que me llamaba de mi antiguo nombre, no me gustaba. Eso era como, no, siento que me está faltando el respeto. Y ahí fue donde me alejé de muchas personas, porque esa es otra. Te das cuenta de que a las personas les gusta imponer. Y la que les cae es esta. No, en tu cédula está otro nombre, te voy a llamar así. No, que tú tienes pechos, no, que tú tienes vagina, nada. Tú eres una mujer. Y así comienzan. Entonces son cosas que uno se cierra, se siente mal, te destruyen, te da disforia, porque hay algo que sufres muchísimo de la disforia, y es más que todo es por las personas. ¿Qué es la disforia? La disforia, yo soy un chico trans, entonces por cosas como de que no, pero en realidad tú eres chica, mírate que tienes pechos, o escúchate la voz, porque es que esa es otra, la voz. Lo que hacen es que yo me confunda, me sienta después como mujer o como hombre y así, y eso pasa muchísimo. Eso es la disforia. Sí, eso es la disforia, algo así. La confusión. Sí, te sientes mal porque es como que, ay, soy chica, pero yo me siento como un chico, todo eso. Y Darren, ¿es la primera vez que tú hablas en público sí, de tu intimidad? Sí, porque a mí no suelo hablar de mí, ni siquiera con las personas cercanas. No me gusta hablar de este tipo de cosas. Siento que a veces la gente no va a entender. ¿Hoy por qué te decidiste hablar, Darren? Porque yo quiero dejar el miedo. Ya, quiero ser libre realmente. Como estábamos hablando del renacer, ya estoy renaciendo y que me acepten como soy, si no, pues chao. Claudia, impresionante. Claudia, a ella le debo la visita de Darren, porque cuando dijimos queremos hacer un programa, ella dijo, tengo una persona que quiero que me acompañe. Y dice Darren, quiero dejar el miedo que acompaña y que tristemente acompaña, que limita tanto en nuestra sociedad. Claudia. El miedo nos bloquea no solo la parte la emocional, sino la parte también de nuestro proyecto de vida. Yo te tengo una pregunta porque me llama la atención que tú eres un artista y que estudias y haces unas creaciones bellísimas. ¿Cómo te ayudó ese arte a liberarte también, a perder un poco el miedo? Porque para mí ha sido la escritura, para mi hijo fue la fotografía, para uno es la psicología, uno va buscando como quitar esos miedos a través de las artes, ¿no? Porque dicen que el artista es un niño que sobrevivió. Entonces, para ti quiero preguntar el miedo, ¿cómo has hecho con tu arte? Con mi arte yo expreso todo ese lado oscuro, todas esas emociones oscuras. Prácticamente son cráneos. Solo trabajo el blanco y negro y es por lo mismo. Porque solo muestro ese lado. Todas las cosas que me han pasado las expreso ahí. Y a mí me dicen, no, pero ¿de dónde sacas tanta cosa? Tantas cosas que he vivido que solo me sale eso. Entonces, de esa manera voy expresando. Una de las características de la comunidad es el arco iris, los colores. ¿Pero tu vida ahora está en blanco y negro? Estoy tratando de darle color. Por eso es dejar el miedo. Que el miedo, como dijo, nos bloquea. Y es difícil enfrentar el miedo. Y enfrentarte a ti. Porque no es tanto a las otras personas, sino a uno mismo. Tu familia hasta hoy no tenía no sabía que tu decisión, entendían que eran, incluso con tu voz, por ejemplo, había como que algunas especulaciones en tu casa, ¿no? En casa no saben, de hecho creen que tengo gripe. Y es por eso, porque es que no sé la manera en cómo expresarlo. Y sé que muchos chicos y chicas trans pasan por eso. Porque la mayoría de nuestras familias son religiosas, son creyentes. Y pues claro, tienen ese hombre, mujer, que son esposos y van a tener hijos y así. Entonces ellos aún no sé cómo decirles. Porque cuando he tocado el tema, mi papá suele decir mucho, tú no tienes un pene.
tú eres una mujer, tú naciste mujer. Incluso porque ya yo me cambié el nombre, me lo cambió el año pasado. Eso fue una decepción total. Y yo lo que les digo es mi vida, ya yo soy grande, ustedes ya hicieron su vida, y esta es mi vida, así que déjenmela vivir. Él decía, no, tú te llamas así, no voy a decir el nombre, eso no me gusta. Y así te voy a llamar. Ellos me llaman por mi antiguo nombre, ellos ya saben que yo soy Darren, pero no entiendo. No, exacto, prefieren llamarme como el nombre que ellos me colocaron. Y es algo que sé que a muchos chicos y chicas trans les puede afectar. En mi caso, yo, no sé, he trabajado tanto en mis emociones, en mi autoestima y todo eso, que ya es como, me da igual. Ya si ustedes me quieren, bueno, está bien, ya. No me voy a poner a pelear con ustedes, quiero mi paz mental. Pero que venga una persona desconocida y me llame por ese nombre, es tipo, ¿quién te crees que eres tú? Porque así hay personas, y yo me he topado con personas así, en el que dicen, no, tú te llamas como ese nombre, y así te voy a llamar, y es como te imponen eso, y es tipo, ¿quién te crees que eres? No, yo soy Darren. Y ese tipo de cosas no hay que permitirlas. Pero es que la familia es muy complicada. En mi caso, demasiado. Yo ya estoy también en proceso de la mastectomía. No saben. De hecho, también estoy en proceso para quitarme el útero, porque eso también es un proceso en la transición. Yo les dije que me iba a operar, pero creen que del útero. Y mi papá, cuando le mencioné lo de la operación de la mastectomía, porque es algo que, bueno, yo sé que la mayoría o todos los chicos trans sufren por los pechos, porque la gente es como que te ve la cara, te ve los pechos y te ve la entrepierna y te miran con cara como de tú qué eres, y entonces te miran como bicho raro. Y en mi caso, a mí no me gustan mis pechos, y yo le mencioné a mi papá, porque es como cuando les mencioné la disforia, odias demasiado esa parte de tu cuerpo, en el que en mi caso yo he entrado en crisis, y es que los pensamientos que pasan son pensamientos malos, de querer arrancarlos y así. Entonces yo solo mencioné a mi papá. No, mira papá, pasa esto y esto. Y él lo que me dijo fue, tú te la tienes que ver con Dios. Dios, es en serio. No sé por qué, no sé si solo me pasa a mí, pero no entiendo por qué siempre tienen que meter a Dios. No hablan por ellos, por sí mismos. ¿Qué piensan ellos o qué sienten ellos al respecto? Solo es Dios, la religión, Dios, la religión. Impresionante este testimonio de Darren, 23 años. Yo digo todo lo que tiene que asumir en su vida, y sobre todo el hecho que no hay respeto por su decisión, que no hay respeto por su intimidad, por lo que quiere ser y vivir, y que tiene todo el derecho a ser feliz en esa decisión. Y qué bueno que ha hablado, porque hay que escuchar más a la gente, hay que escuchar a cada persona como es. Vamos a una pausa y ya regresamos, y vamos a regresar al libro de Claudia y también un poco más a los sueños que Darren tiene. Y allí en tu vida hay un Darren, hay una persona que te está pidiendo a gritos, escúchame como soy. Ya regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio. Regresamos al personaje de la semana de Caracol Radio. Como hemos dicho y hemos escuchado a Darren, un valiente joven que nos ha contado buena parte de la historia, que incluso en su familia, en su casa, no la conocen. Y bueno, la van a escuchar aquí en Caracol Radio, pero yo quiero insistir, escucharla con todo el respeto. Claudia Martelo, yo digo, si hay una persona que me abrió la mente y el corazón, fue Claudia en su primer libro. Y en este segundo libro dice un gran escritor también, Alfonso Sánchez Baute, dice, y si tu hijo es gay, ¿cómo lo asumirías? En este segundo libro, donde se adentra en el descubrimiento de la homosexualidad de su hijo, Claudia Martelo le da el vuelco a sus preocupaciones. Ya no es él el protagonista.
Lo que hay ahora es la búsqueda personal, no solo para entender lo que significa ser madre de una persona con orientación sexual diversa en un país que sigue siendo homofóbico, por más de que en público se advierta lo contrario, sino también para, a partir de aquello, encontrarse a sí misma, saber quién es ella en realidad. Es una búsqueda de muchos años, Claudia. De muchos años, toda una vida. Yo tengo 54 y a los 50 años que comienza a través de la escritura, pues este autoconocimiento es un trabajo interno que me ayudó mucho la pandemia además. Entonces fue un proceso alterno de encontrarme y a través de la escritura recordar esos momentos de la infancia, de lo que te decían tus padres, de lo que ves en el club, de esas diferencias que tú dices, bueno, ¿y por qué esas niñeras no pueden compartir los sanitarios con las socias? Entonces eso no te lo preguntabas antes. Entonces son cosas que te hacen ver la vida de otra manera a partir de conocerte y esta soy yo y yo soy así y yo no voy a estar aparentando lo que no soy porque además no me hace feliz. Entonces, bueno, me ha creado un pocotón de problemas esta búsqueda. La búsqueda y el libro. Sí, el libro, la búsqueda, porque lo que te desestabiliza no le gusta pues a tus amigos ni a la familia, que estás rompiendo todas estas paradigmas. No es fácil, los chats de los colegios, de los hijos pequeños, pero ahí te van siguiendo y finalmente algún día te tocan la puerta y dicen, ayúdame porque tengo una situación similar. Eso ha sido en 4 años, de verdad, unos procesos bellísimos y hay madres muy abiertas, muy, muy amorosas que me dan ejemplos que bellísimos, se toman, ahorita ya no es el proceso mío que fueron como 7 años de toda esa aceptación, sino tú la ves al año marchando ya con su hijo y apoyándolo en lo que quiere ser de verdad y enfocándose en su proyecto de vida. Es que ni siquiera yo creo que este tema de la diversidad y la identidad de género a veces ya no lo habremos ni que tocarlo algún día, sino que quieres ser artista, tú quieres ser médico, eso es lo importante. Claro. El libro nace en la pandemia. Sí, yo después de que el 2018 publicó esto, bueno, todas estas historias, una historia de un sacerdote bellísimo que después de la entrevista de la W me llegó, imagínate que me llegó un correo. Y yo tenía todavía muchos miedos, tenía prejuicios y miedos y me va a caer a mí, yo no sabía cómo era eso de publicar un libro con todos estos temas tan controversiales y sobre todo en la costa. A mí me dicen que soy un poco exagerada porque en otros países hablan, pero bueno, sabemos el contexto donde vivíamos. El correo decía, soy un cura no homofóbico. Entonces yo dije, miércoles, ahora sí me cayó la iglesia para hablar de estos temas. Y yo, bueno, él siguió insistiendo y me hablaba siempre que él tenía un amigo y que él tenía un amigo y que leyó mi libro y ta. Y de repente me dice un día, esta es la carta que le di a mi mamá, donde él hablaba y en ese momento yo hablo en mi libro, el padre Toño, y el padre Toño no se quiso cambiar el nombre, es del interior, y el padre Toño fue capaz de abrazar a su mamá cuando se aceptó a él mismo. Y su mamá lo aceptó, lo perdonó, ya murió la mamá en pandemia. Entonces esta historia me comenzó rondando y yo decía, yo voy a hablar del padre Toño porque es bellísimo toda su historia y su sufrimiento. O sea, me contaba el matoneo en el seminario, en los colegios, todo lo que sufría por dentro y el padre Toño hasta se enamoró y en ese momento fue libre, lo conocí en Cartagena, bellísimo. Entonces esa historia me marcó, pero yo siempre seguí dándole la voz a los demás, y Claudia vino de provincia, de Corozal, y con mis padres, bueno, en un colegio religioso donde pasaba esto y no podías hablar de esto, y tú también estabas hecha también para procrear, imagínense, 5 hijos que vinieron pues a enseñarme muchas cosas bonitas y todo, pero yo llegué a los 50 años, Martín, y yo decía, bueno, ¿y ahora qué? Si ya yo no soy fértil, ¿qué voy a hacer? Entonces te das cuenta cómo la mujer puede encontrar una misión de vida a partir de sus vivencias, a partir de dejar a un lado pues todos estos tabús, y fue para mí este proceso que ya salió Claudia otra vez con el tema, listo, Claudia, ese es el tema que le tocó en la vida para hablar. Entonces, esas son las historias recopiladas, todo cómo me sentí cuando pasó esto, los miedos de yo publicar este tema, cómo hice yo un trabajo interno, porque yo no creía en los psicólogos, me habían tocado unos psicólogos muy cerrados, que me salía con culpabilidad. O sea, me decían, no, es que, claro, tú te separaste y tu hijo, entonces, claro, estaba en la edad edípica, eso ya no está revaluado. Y yo decía, claro, mi culpa, porque entonces la falta de presencia paterna, nada.
Entonces, conozco yo a fundaciones y conozco validar la información, este apoyo que necesitamos para un tema académico. Entonces, las historias eran similares a las mías porque eran así. Entonces, se me quitó la culpa y ya hago un proceso ya de terapia, psicoterapia profundo en toda la pandemia. Y todo eso se vuelve como mi escritura paralelo al proceso de conocerme y dejar de latigarme y dejar de darme duro con muchas cosas como mujer y entender que vinimos también a reaprender y que esto que me lo dijeron de buena fe en su momento en los colegios, al sacerdote igual en su momento, porque él es una persona de fe que quería ser espiritual, pero no podía. Entonces es un tema también complejo. Claro. Entonces, ¿cómo no? El padre es una persona buena, el sacerdote es una persona buena, porque yo me he alejado de la religión por eso, pero él era un honesto que se enfrentó a decirle a su mamá que era un homosexual y que tenía que dejar de ser sacerdote. Hoy en día maneja su finca en el Valle del Cauca, vive una vida muy tranquila, colecciona mariposas, pinta, escribe. Entonces, una historia bellísima que está a través de otras historias de personajes que me encontré. Hay uno que lo agredieron en los carnavales y bueno, también me lo encontré ahora en la EDA, en esta presentación del orgullo. Y la de Juan Sebastián, un chico psicólogo que me llegó en una depresión absoluta. Estaba totalmente deprimido. Hoy en día se acaba de ganar una beca en Austria para un posgrado, una maestría en temas de diversidad sexual en familias. Entonces, cómo él se empoderó, se salió no solamente de su depresión, sino que empezó a ayudar a todo este tema y se ha vuelto un referente. Entonces, esas historias había que contarlas. Yo las tenía como atoradas. Yo decía, mi primer libro era el que tenía que escribir, pero estas historias se volvieron un manifiesto de qué pasó estos 4 años, cómo hemos crecido las mujeres, además, con este patriarcado y esta imposición de que somos para una cosa. Entonces, me cambió mucho este proceso. Entonces, esa es la Claudia de ahora, la que no se deja decir las cosas, tiene que pensar como ella misma y analiza, no come pues del cuento. Entonces, ese es todo mi libro, 470 páginas, estuve súper ocupada, pero en pandemia me rindió y un trabajo un poquito más de literatura, hice unas clínicas literarias, entonces ya aprendí un poquito, porque yo soy periodista, no estudié literatura, pero ha sido interesante con otras lecturas y con estos talleres, cómo se puede escribir y cómo puedes colocar al lector en el sitio, en el corazón, y ya salirme un poquito del tema de mamá, la mamá emotiva, sino también en una persona que puede pensar y puede tener este tema como referente para los demás. A veces sucede, Claudia, con los libros que se arranca o se inicia con una intencionalidad y a veces el libro adquiere vida propia y termina cuando viene el punto final, ya el libro es otro y es él andando y te pasó algo así. Es increíble porque te llega cuando te tiene que llegar. Cuando yo terminó pandemia y todo, y yo decía, claro, yo voy a aterrizar en Puerto Colombia, porque yo fui al muelle de Puerto, y una historia bellísima, porque yo cuando estaba en estas turbulencias con mis hijos pequeños, yo corrí con estos niños, 3 niños agarrados de la mano, en ese muelle, casi me resbalaba, porque no sabía para dónde ir. Y entonces, fíjate, cuando cae pandemia, ya se está acabando, y se está acabando mi libro, yo voy al muelle, y yo decía, hay un tramo que se resiste a desaparecer, que todavía está. Entonces, esa era la historia. Ese es el tramo que yo estoy atada como a la costumbre, a la tradición, pero quiero ir más allá, quiero dejar un legado. Entonces, en ese momento el libro fue perfecto como fue su final. Y me iba llegando la historia, no es por acá. Entonces volvemos a acordarme del pasado, de mis papás, porque mi papá era así. Mi papá, por ejemplo, siempre estaba en una hamaca, porque el hombre tiene mucha carga económica por el propio patriarcado. Y yo decía, mi papá, ¿por qué está deprimido? Porque claro, el hombre es el que surte, el que paga, y 7 hijos de ese señor con toda esa buena fe y toda esa nada, y era demasiado para él. Entonces, así crecí con ese papá, y cómo me enseñó a que mi papá era un ser humano y no darle tampoco duro a los hombres, porque él era una víctima del machismo.
todas esas cargas fueron para él, él las asumió, y cómo volvió a la hamaca, que era como el recuerdo del vientre materno, a refugiarse en una depresión. Entonces, esos recuerdos de mi padre, de mi mamá, con sus reinados de belleza, porque eso era en el momento, pues, la mujer, cómo crecí yo, mi hermana era la reina, pues yo era la que cantaba y estudiaba y bailaba. Entonces, cómo fue mi vida, y entrar al colegio. Estos 2 niños pequeños que tengo, que me dice mi hija de 11 años, mami, yo no quiero hacer la primera comunión. Entonces, todo eso, ¿cómo lo asumo yo? Fue la única niña de este colegio católico que no hizo la primera comunión. Entonces, ella algún día me dirá que la quiere hacer, y yo se lo acepté. Entonces, ¿cómo asumir? Unos años atrás la hubiera obligado. Claro. Entonces, son estas cosas que me han pasado. Claudia, es mucho el peso de la sociedad nuestra. Ahorita mencionas esto, y mencionabas también a tu padre. Esa figura me impactó mucho como víctima del machismo. O sea, los mismos hombres llevando el peso de un tipo de sociedad que nos ha tocado padecer. Así es, el hombre es una víctima, y la mujer es... y no soy feminista, porque yo tengo hijos, y ese rol con que nace, que tiene que sostener a un hogar, y que tiene que proveer, y que es el que tiene, él es el mismo afectado, porque llega un momento que no puede con todas esas cargas. Entonces tú ves al hombre deprimido, al hombre que se suicida, al hombre que no está feliz. Entonces eso me marcó mucho de mi padre, porque él me enseñó, en medio de todo lo que le habían enseñado a él en su vida, a ser yo, a ser libre. Pero entonces, cuando yo lo veía en esa depresión, todo encerrado, y mi mamá saliendo a resolver, ese es el rol que yo... Pero él fue una víctima, y él no quería ser así. Entonces, nosotras mismas atacamos a los hombres, y no sabemos que son víctimas del machismo. Darren, ahorita cuando hablabas de tu historia, también hablabas de la familia, que no ha sido fácil, que te aíslas, que prefieres estar solo. Pero es que yo me imagino que es una soledad muy pesada. No llega el momento en que quisieras tener mucha gente que te dijera: sí, yo te acepto, quién eres, y que en tu casa fuera una fiesta y fuera una acompañarte. Yo no creo que esa soledad sea tan fácil de llevar. Pues yo me refugio full en los libros de psicología. A mí me gusta trabajar mucho en mí. Entonces, así esa es la manera en cómo he podido sobrellevar todo, en el que hago que no me afecte tanto ese tipo de cosas. Pues claro, sí me gustaría que en mi casa me aceptaran, que a mi papá, en vez de decir hija, dijera hijo. Eso sería una felicidad indescriptible. Que mi mamá también me dijera, en vez de hija, hijo, que mi hermano, en vez de hermana, dijera hermano. La única que sabe todo es mi hermana menor. Ella es bisexual, entonces ya hay más, o sea, somos más unidos en ese lado. Ella es la única que me dice Darren, que me trata de él. Y el hecho de que solo ella haga eso, ya para mí todo está resuelto. Bueno, te están escuchando a esta hora, Darren, muchos padres. Y tú como hijo, ¿qué le dices tú a esos padres en su relación con los hijos y su orientación sexual? Que sepan escuchar a sus hijos y no impongan sus creencias, porque como lo dijo, nos crían de una manera en que discriminamos lo diferente, y nos encanta imponer a la sociedad de que nosotros no nacemos con una orientación sexual, no nacemos hetero. Ya nosotros nos dicen que debemos ser heterosexuales. Y a medida que vas creciendo, te vas descubriendo, y ahí es donde vienen todos los choques. Y ahí es donde viene todo en el que caes en depresión porque estás mal, eres un rarito o una rarita. Entonces, lo que yo le diría a los padres, que si tienen un hijo homosexual, lesbiana, bisexual, no están confundidos, no es una etapa, es solo que comprendan, porque es muy feo uno vivir todo ese tramo solo. Nuestros papás prácticamente son nuestros héroes, entonces que ellos sean los primeros en discriminarnos, en tratarnos mal,
ya ahí a nosotros nos destruye, nos baja la autoestima, no nos queremos, caemos en depresión, nos da ansiedad. La mayoría de personas de la comunidad LGBTQ+, sufre de ansiedad o de depresión, por todo ese tipo de cosas, desde que uno vive desde pequeño. Entonces, quiéranlos, después de todo son sus hijos. Tienen que aprender a vivir con eso, retroalimentarse, preguntar, porque es que no preguntan, es solo, ay no, ya me salió marica, ay no, ahora es un marimacho. No, son sus hijos, quiéranlos. Por algo los tuvieron. Claudia, tú lo contamos en el primer programa que hicimos, es un proceso como padres, como madres, ir reconociendo, porque es un proceso de reconocimiento. Se puede tomar muchos años, o puede ser, todo depende de qué. Es tan difícil como saber de qué depende, porque yo creía que era de educación, y yo he visto casos de personas pues no tienen ningún tipo de educación, pero están llenos de amor, y de repente unos abuelitos que humildes y mayores, y a ver, le dijeron a la hija, a ver mija, ¿cómo es que hay que decirle al nieto? Dígame, ¿cómo es que hay que decirle el día de Navidad? Sí, la tomó por sorpresa, venga, ¿cómo hay que decirle? Entonces ahí no hay educación, ahí no hay estrato, ahí no hay nada, sino amor. Entonces, amor. Y respeto. Y respeto. Él no le cambiaba el cariño del abuelo, seguía igualito, por cambiarle un nombre, era la misma persona, porque es el ser. Entonces, yo a veces siempre digo que lo que hay que educarnos, que hay, bueno, sí, porque te estás dando cuenta que estás equivocado, pero más que todo es ponerse en el zapato del otro, quitarse el ego, porque mucha gente que se queda en ese ego, a mí me han contactado y no se quitan esa venda del ego, ay, es que me la van a destruir, es que me lo van a... Eso es puro ego, eso no es que estás pensando que lo van a destruir a él, nada, lo estás destruyendo tú. Entonces... también piensa en el que dirán. En el que dirán. Ay, ya. Eso es que ella yo creo que más que todo hombres. Consiste en eso, el que dirán, quitarse ese ego y volverse océano, amor. Exacto. Volverse océano, volverse amor, lo que dice Claudia. Bueno, ¿y cómo vas a hacer ahora cuando ya lo has dicho en público, vas a llegar a tu casa y va a haber comentarios? Yo te he visto con mucha entereza de carácter para afrontar este proceso que sigue. Es que es por eso, o sea, lo tienen que aceptar. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué cambia? Yo no le hago daño a nadie por ser trans. Yo no le hago daño a nadie por ser diferente. Hay personas allá afuera matando niños. Hay gente que de verdad está haciendo daño porque a esas personas no le están prestando atención. O sea, ¿por qué tienen que discriminarnos a nosotros solo porque nos gusta algo diferente, solo porque nos identificamos con tal género? Eso no le hace daño a nadie. Darren, ¿qué sueño tienes? ¿Qué sueño quieres cumplir en tu vida? Formarme como artista. Yo quiero, mi sueño es poder exponer en Italia y poder ejercer la carrera de psicología, porque también me gusta muchísimo la psicología y la psiquiatría. Es lo que quiero. ¿Y piensas en una familia? No me gustan los niños, entonces no quiero tener hijos. Un gato, un perro y viajar por el mundo. Y pues si tengo una pareja, también, pero de que viajo por el mundo, viajo. Claudia, empezábamos este diálogo diciendo, nos falta mucho todavía en Barranquilla. Nos falta mucho, y yo diría, ¿qué camino tenemos que recorrer como sociedad en este momento? Nos falta mucho, Martín, pero fíjate cómo se ha abierto la puerta. O sea, ¿cuándo pensabas tú tener un programa y este chico hablando con esta tranquilidad? ¿Cuándo pensábamos nosotros que esa marcha que hubo esta semana iba a ser tan multitudinaria? Hace 4 años yo decía, no, pues aquí nada más hay gente como de la 72. Había mucha gente. Entonces se ha visibilizado el tema, los medios están
visibilizando, tenemos que seguir parando los chistes, como fíjate que yo te llamo cuando voy en el taxi y oigo un chiste homofóbico, yo digo, y no me importa, pero yo digo, y le digo al taxista, oye, eso no está bien, porque están siempre como riéndose y burlándose del chico gay o de la mujer. Entonces eso es lo que tenemos, todas las injusticias, pararlas, los chistes que no sabemos a quién les hacen daño, seguir, como dice Darren, preguntando, o sea, eso que está haciendo de pronto una mamá que está averiguando, ahí es el primer paso, está bien, no te quedes callado, pero googlea, mira qué fundaciones tienen esta información validada, háblate con otras mamás, porque cuando tú te sientes ya con que otra mamá, como tú tienes el carro rosado y ahorita todo el mundo tiene el carro rosado, entonces ya tú te sientes que perteneces, entonces no estás sola en este proceso y no eres la única que lleves este proceso. Bueno, yo estoy muy agradecido por nuestros invitados, por la apertura de Darren, por ese carácter, esa fuerza de contarnos. Quiero invitarles a que compren y lean el libro de Claudia Martelo, Volverse Océano. Leí el primero y lo voy a leer. Y mire, lloré con su primer libro y estoy seguro, y lloré porque mucho es lo que tenemos que crecer, que aceptar, que como dice Claudia, soltar el ego y aceptar que es parte de vivir mejor como sociedad. Claudia, gracias. Darren, gracias por estar aquí. Personajes de la semana de Caracol Radio simbolizan esa fuerza de tantas personas que salieron a la calle a decir, aquí estoy, aquí soy. Muchas gracias por invitarme. Gracias, de verdad que ha sido un momento bellísimo. Sí. Y amigos de Caracol Radio, lo dejamos a ustedes con la mejor programación y con esta reflexión de respeto y amor.